Hola, buenas tardes. Yo soy la maestra Violeta Loza y voy a hablar del tema protocolo de investigación de la materia de metodología y técnicas de la investigación. Primeramente, me gustaría definir y citar al autor Sampieri para comprender qué es la metodología de investigación. De acuerdo a Sampieri, es un conjunto de pasos sistematizados para llegar a un resultado, que generalmente puede ser el conocimiento. Ahora, ¿qué es un protocolo? Muy bien, el protocolo de investigación es un documento con una estructura normalmente guiada por un programa de estudios o por ciertos criterios que la escuela establece previamente y ciertas reglas, lo que permite planear y dirigir una investigación con ciertos elementos específicos requeridos. ¿Cuáles son estos elementos específicos requeridos en el programa de la materia metodología de la investigación? Muy bien, son en este sentido, para comenzar la elaboración del protocolo de investigación, primeramente elegir el tema de investigación. Es muy importante para poder elegir el tema de investigación, primero situarnos en la y ubicarnos en la carrera que se esté estudiando. En este caso es la licenciatura en logística. Y hay muchas líneas de investigación que se pueden abordar en esta rama. Por ejemplo, la cadena de suministros, los sistemas de información para la comunicación con los clientes, la calidad, la distribución, entre otros temas. Entonces, una vez que se hayan identificado los posibles temas en relación a la carrera que se esté estudiando, se puede seleccionar un tema y hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para escoger una problemática en una de los temas que se están eligiendo. Vamos a suponer que se eligió el tema de cadena de suministro y que con esta reciente revolución tecnológica, pues la empresa se está actualizando y requiere estar en constante comunicación con sus clientes y proveedores. Tenemos que buscar qué herramientas tecnológicas existen y cuáles son las necesidades que tiene la empresa. Y entonces de esta manera que tiene la empresa o que tienen las empresas. En este sentido, si no estamos en el campo laboral, pues podemos recurrir a los libros o a los programas académicos para identificar esas problemáticas y necesidades. Entonces, retomando el ejemplo, decimos, bueno, elegí cadena de suministros, quiero hablar de la parte de tecnológica y quiero enfocarme en los software para cadena de suministros. Específicamente me interesa la comunicación con clientes. Ok, puedo yo empezar a buscar los software que existen y en base a eso las necesidades que puede llegar a tener una empresa. Y esto me puede ayudar no solamente esta investigación de conocer las áreas y líneas de investigación que hay en mi carrera, me pueden llevar a elegir el tema y también orientarme hacia alguna necesidad de conocimiento que tenga yo, que me sugiera un temario o que dentro de mi área laboral, mi experiencia, me esté sugiriendo la necesidad. Y de ahí comenzar a trabajar en el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un tema muy interesante, ya que es la base de todo el protocolo de investigación. De acuerdo a algunos autores, el planteamiento del problema se formula en forma de pregunta, mientras que la descripción del problema detalla en dónde sucede el problema, cuándo sucede, cuáles son las causas, si es que se conocen, que lo están generando, o cuáles son las consecuencias, entre otros elementos. Muy bien, una vez que ya se tiene identificada y planteada la pregunta, ¿cuáles son los sistemas de información o cuál es el sistema de información ideal para mejorar la comunicación
entre la empresa y los clientes y proveedores, bueno, pues ahora tengo que plantear un objetivo. ¿Qué quiero hacer con esta necesidad? Quizás estoy partiendo de la mucha o poca experiencia que yo pueda tener en el área de cadena de suministro o como estudiante comenzando en la parte de la investigación y también de la experiencia laboral. Entonces, si yo empiezo a plantearme la pregunta como estudiante, es muy importante que yo me plantee esta serie de reflexiones en las que yo comience a buscar información básica para comprender el problema y para plantear posibles soluciones. Estas posibles soluciones van redactadas en otro elemento del protocolo de investigación y se denomina objetivo general. Como les mencionaba anteriormente, si yo soy un estudiante que todavía no tengo en este momento la experiencia profesional, pues las preguntas que yo tenga y las necesidades de investigación que yo pueda tener y las soluciones que pueda plantear van a partir precisamente de la experiencia que yo tenga. Entonces, primeramente, para plantear el objetivo general, ¿qué tendría yo que preguntar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Recordemos que para responder esta pregunta existe una taxonomía de Bloom que nos apoya y que además nos indica los verbos que puedes utilizar en tu investigación en forma de verbo infinitivo, terminación ar, er, ir. Ok, como mi experiencia en el campo laboral es nula, yo voy a descartar los verbos como implementar, evaluar, pero si además no tengo el acceso al campo laboral, bueno, también voy a descartar los aplicativos, ¿verdad? Y me voy a enfocar en los de conocimiento, describir, identificar, definir. Entonces, ¿qué quiero hacer? Identificar. ¿Identificar qué? Los software de cadena de suministros y comunicación con los clientes. Ahora, la siguiente pregunta para redactar el objetivo general, bueno, pues es precisamente ¿para qué quiero identificar los software? Y en esta pregunta guía de la redacción de un objetivo general, pues tenemos también que analizar en base a la información y la lectura que ya hemos hecho del tema o la previa experiencia, ¿qué quiero hacer con esta información? Desde luego que lo que ponga que quiero hacer debe de ser algo muy sincero y muy coherente en el sentido en que cuando se presenten los resultados de la investigación tendrá que estar reflejado el impacto del para qué. Entonces, es importante ser claros, honestos y responder esta pregunta de manera objetiva. Y finalmente, ¿cómo lo voy a lograr? Puede ser que vaya a lograr esta investigación de identificación a través de una investigación documental, o puede ser que lo haga a través de una investigación de campo. Ajá. Entonces, son esas tres preguntas básicas para la redacción de un objetivo general. Entonces, ya tenemos tres elementos importantes en la constitución de un anteproyecto, un protocolo de investigación. Voy a proyectar aquí en la pantalla una estructura, antes de seguir con los demás elementos, en la que a mí me gustaría mostrarles la portada de un protocolo. En este caso a la portada yo le quise poner tesis de grado, ¿verdad? Imaginando que ya están ustedes en el último semestre y que ya van a elaborar este protocolo con la intención de titularse. Porque para esto sirven los protocolos, para que ustedes tengan acceso a la elaboración de un informe final de titulación, por lo cual es muy importante que ustedes aprendan a darle formalidad a sus investigaciones a través de estructuras preestablecidas denominadas protocolos. Bueno, entonces ya tenemos la portada, muy bien. Y después vamos a ver, como aparece aquí en la pantalla, el índice general. ¿Debemos de elaborar siempre un índice en un protocolo? Claro que sí,
porque es como si estuviéramos comenzando a elaborar un pequeño libro. En este caso, pues el índice, ¿cuál es la función? Pues es señalar las partes que componen a un documento final. ¿Se construye de primera instancia el índice? No, se va construyendo conforme vamos avanzando y se pueden también hacer propuestas tentativas. Muy bien, entonces el índice general, ¿qué debe de contener? Desde luego, pues los capítulos. Todo protocolo debe contener una serie de capítulos. En este sentido, el primer capítulo después de la introducción general al trabajo o al protocolo, pues es el capítulo denominado propósito y organización. ¿Qué vamos a incluir en este capítulo? Como se puede ver aquí. Bueno, vamos a incluir primeramente el planteamiento del problema, como se había mencionado anteriormente, enumerando el 1.1. Capítulo 1, tema 1.1, planteamiento del problema. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el tema 1.2? Habíamos quedado que era el objetivo general. El siguiente tema importante a elaborar en un protocolo son los objetivos específicos, que se definen como una serie de pequeños pasos y estrategias para alcanzar la meta final o el objetivo general. El siguiente tema importante a abordar en el protocolo de investigación de la escuela, pues es elaborar una justificación de la investigación. ¿Y qué es la justificación de la investigación? ¿Irán definiciones en este espacio? Pues la respuesta es no. La justificación de la investigación hace referencia única y exclusivamente a los porqués y las razones por las cuales es importante el estudio que se va a hacer, la investigación o la propuesta o el diseño y la implementación de este protocolo. Las razones del por qué elegimos investigar este tema. El impacto que va a tener en mi formación profesional o el impacto que va a tener en el área de producción o en el área de almacén donde decidí implementar el software del que estábamos platicando. Entonces, en ese sentido, el impacto económico, el impacto ecológico, el impacto que va a tener y las razones por las que yo elegí seleccionar este tema de investigación. Esos elementos constituyen y ayudan, estos tips ayudan a redactar parte de la justificación. Entonces, estos elementos que hemos mencionado forman parte del primer capítulo del protocolo. Otro elemento importante es definir hasta dónde va a llegar mi investigación y qué limitaciones va a tener. No voy a tener acceso al campo laboral en este momento, ok, pero puedo tener otros alcances. Puedo desarrollar otras habilidades que me preparen para cuando yo llegue a ese momento de estar en la práctica. Y una limitación puede ser que a lo mejor yo no tenga acceso en este momento al software de CRM que encontré que era uno de los más prácticos y más útiles para estar en contacto desde la cadena de suministros con los clientes y ver sus necesidades, así como con los proveedores, identificar los materiales que nos hacen falta, hacerles comentarios precisamente a estos proveedores para ir coordinando esta reabastecimiento de la materia prima. Entonces, los alcances y limitaciones pues nos permiten definir qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Como limitación no tengo este software, pero como alcance yo puedo comprender cómo funciona y además puedo citar otros, evaluar costos y presentar de primera instancia en este primer bloque en el que se comienzan a formar pues recopilación monográfica, ¿verdad? Y que me va a ampliar mi panorama respecto a los sistemas de información. No en la práctica por el momento como limitación, pero sí como recopilación monográfica que amplía la formación profesional y la visión gerencial, porque recordemos que estos sistemas de información son gerenciales para la toma de decisiones. Muy bien.
importante a abordar entonces en un anteproyecto o protocolo de investigación, nos menciona nuestro programa, pues es otro elemento que es disculpe, yo le quiero citar como capítulo 2 marco teórico, pero estoy revisando que el programa nos indica que es el sustento teórico conceptual. Bueno, en este sentido, para estructurar el protocolo necesitamos tener un sustento teórico conceptual, que para estructurarlo, como podemos ver aquí en la pantalla, pues le vamos a dar una serie, considerando en el que estamos estructurando el índice tentativo general del protocolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que poner en este sustento teórico? Es importante revisar los antecedentes históricos de la cadena de suministros y su relación con los sistemas de información. Si yo estoy trabajando desde un contexto organizacional, pues puedo vincularlo también con esta parte. Y si no, puedo abrir el tema de manera general, hablar de los estados del arte, o primeramente los antecedentes históricos de los sistemas de información y la cadena de suministros, ¿verdad? Y posteriormente, pues en este mismo apartado de los antecedentes históricos, pues abordar el estado del arte de los sistemas de información y la cadena de suministros. Es decir, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha aportado? ¿Qué hace falta? Inclusive en este punto, cuando uno revisa qué se ha hecho y qué ya existe y qué necesidades tienen las empresas respecto a la cadena de suministros y los sistemas de información, pues inclusive puede dar pauta si se hace una investigación más a conciencia o si se tiene experiencia también en el ramo, pues para que se creen nuevas propuestas, nuevas ideas. Entonces es importante la revisión de antecedentes históricos y estados del arte porque pueden dar pauta a la innovación y a las nuevas propuestas. Otro elemento importante del sustento teórico también es la elaboración de la parte conceptual, ¿verdad? Es decir, definir qué es una cadena de suministros, qué características tiene, qué actividades la componen, cómo la definen distintos autores, qué ventajas tiene conocer del tema para mi profesión y también qué son los sistemas de información, qué es el CRM, qué ventajas tiene, qué desventajas, qué características, cuál es su función. Entonces, esta parte del marco conceptual también va dentro del sustento teórico que nos menciona nuestro programa, que estaba yo revisando hace un momento. Otro elemento que compone el marco teórico o el sustento teórico es para la elaboración de un protocolo, porque recordemos que estamos viendo en pantalla, este es un índice para la elaboración de protocolo. Entonces ya vimos el capítulo 1, ahora estamos revisando el capítulo 2, que es sustento teórico, y estamos dividiendo el sustento teórico por partes, primeramente los antecedentes históricos, después el marco conceptual, donde abordamos definiciones, y otro elemento también importante es si existen modelos, teorías o algunos enfoques relacionados al tema de investigación, para finalmente abordar también un marco legal que nos puede orientar en ciertas decisiones. Por ejemplo, si estamos hablando de distribución y vamos a transportar material que pueda llegar a ser explosivo, pues tenemos que considerar un marco legal y ciertas reglas de seguridad y higiene que nos pueden ir marcando ciertas tendencias y reglas importantes a seguir, ¿verdad? Para evitar multas y sanciones dentro de la organización. Y bueno, entonces, otro elemento importante a considerar es entonces definir el tipo de investigación que quiero hacer. Y es un tema que hay que revisar también para comprender qué tipos de investigación existen. Si es la cualitativa, si es la cuantitativa, si es la experimental, la cuasi experimental, y en base a eso seleccionar una metodología de investigación. Entonces, como se puede ver aquí en pantalla, el capítulo 3 de un protocolo de investigación es relacionado a la metodología. Y en este sentido, pues se desprenden una serie de pasos a seguir
de acuerdo al estudio que se seleccionó y al tipo de investigación. Mi nombre es Violeta Loza, yo les agradezco mucho su atención y espero que pasen un excelente domingo. Gracias y hasta luego. Espero que les haya gustado la clase.